palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Queridos amigos, estoy tan feliz de estar otra vez con ustedes y juntos conocer más de nuestro Dios a través de su palabra. El cuerpo humano en su totalidad fue diseñado por las manos de un creador maravilloso. Un creador que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cada parte del organismo humano tiene un propósito inigualable. Por eso, dentro de la ciencia médica existen diferentes áreas para otorgar las atenciones necesarias a cada uno de ellos. Cada cosa creada nos habla de un Dios con propósitos claros y definidos. Un Dios que no actúa al azar y nada le toma por sorpresa. Así como Dios creó el organismo humano, también diseñó el gran plan de salvación para rescatar a la raza humana. Un plan que se echó a andar desde el mismo momento que la trágica entrada del pecado inició en este mundo. Sin embargo, a diferencia de los diversos tratamientos que se aplican al organismo cuando se enferma, y que necesita de varios especialistas para su recuperación, este plan tiene solo un especialista y un tratamiento eficaz: la muerte de Cristo Jesús. Hoy podemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús tuvo que morir para salvarnos? ¿No había acaso otra forma de hacerlo? En esta oportunidad analizaremos dos respuestas que nos da la misma palabra de Dios para entender por qué la muerte de Jesús era absolutamente necesaria para nuestra salvación del pecado. Tales respuestas nos ayudarán a consolidar nuestra fe en el Señor y en sus promesas escritas en la Biblia, así como entender el carácter justo y amoroso de Dios, deseando vivir una vida de total dependencia de Jesús para cumplir su voluntad a través del amor. La primera respuesta que nos da la Biblia del porqué de la muerte de Jesús es esta: porque era el cumplimiento profético que lo confirmaba como el Salvador de la humanidad. Su venida y misión fue anunciada desde que el pecado entró en el mundo. La primera indicación que los seres humanos tuvieron acerca de su salvación fue pronunciada dentro de la sentencia de Dios contra Satanás. Leamos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Aquella mañana del 4 de mayo de 1945, una noticia dio la vuelta al mundo. Para algunos, representaba el fin de toda la gloria por la cual habían luchado con tanto empeño, y para otros, representaba la liberación de una larga pesadilla que casi los había exterminado de la faz de la tierra. Una pesadilla que los había privado de su familia, de sus sueños. La primera página de un periódico famoso anunciaba la rendición alemana y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquel día, el mariscal británico Montgomery aceptó la rendición militar de todas las fuerzas alemanas que aún resistían en algunos puntos.
De igual manera, aquella sentencia pronunciada en el Edén contra Satanás era una clara promesa para la humanidad. Mientras anunciaba la lucha entre el ser humano y Satanás, declaraba que el poder del enemigo sería finalmente aplastado. Esto fue una luz de esperanza que brilló sobre un mundo que había caído en la oscuridad del pecado. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo relaciona a la simiente con Jesucristo. Él dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, profeta tras profeta también anunciaron la llegada del Salvador. Leamos algunas profecías que anunciaban su llegada. Isaías 7:14 dijo: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. Zacarías 9:9 declaró: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. E Isaías 53:7 anunciaba su muerte por los pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Salmo 22:16 también anunciaba su muerte en la cruz. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El Nuevo Testamento confirma que en Jesús se cumplieron cada una de estas profecías. Algunas personas aseveran que para los cristianos solo es necesario el Nuevo Testamento, pero pasan por alto que la base sobre la cual se escribió y puede entenderse el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Incluso el Evangelio de Mateo fue escrito para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. El autor de este Evangelio utiliza frases como la siguiente para alcanzar su objetivo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. El mismo Jesús, al explicarle a dos de sus discípulos sobre su muerte, dijo en Lucas 24, 25 al 27, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Al morir en la cruz, Jesús cumplió cabalmente las profecías que lo anunciaban a él como el Salvador. Por eso, un momento antes de morir, exclamó las palabras escritas en Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Su muerte es la muestra clara de la confiabilidad en las promesas divinas, que te aseguran que sus planes para ti
son planes de bienestar y no de mal. La segunda respuesta que nos da la Biblia con relación al porqué de la muerte de Jesús es esta: porque la muerte era el único pago que podía saldar la cuenta que el ser humano tenía con la ley de Dios. Para muchos cristianos, hablar sobre la ley de Dios es hablar de la esclavitud, pero la Biblia claramente nos dice que el gobierno de Dios está basado en la justicia. Leamos el Salmo 103, versículo 179. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Salmo 97, versículo 1 y versículo 2 dicen lo siguiente: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. De una forma sencilla, podemos decir que justicia es el principio que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Para que podamos entender la justicia, es necesaria la existencia de una ley que exprese los lineamientos a seguir. Podemos hacernos unas preguntas para entender las decisiones justas de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Satanás y sus aliados fueron expulsados del cielo? ¿En qué se basó Dios para tomar tal decisión? Escuchemos lo que dice Ezequiel 28, 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Observemos que a Satanás se le otorga el adjetivo perfecto, pero después se le atribuyen las características de iniquidad y pecado. ¿De dónde se basa la Biblia para atribuir tanto la perfección como el pecado al enemigo? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 encontramos que también se le atribuye el pecado no solo como un adjetivo, sino como una práctica. Leamos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Allá en el capítulo 4 del mismo capítulo se nos muestra más claramente la relación de la ley con el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe, o sea, desobedece la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los textos que acabamos de leer nos muestran con claridad que Satanás está en contra de la ley de Dios desde el principio y que su desobediencia contra ella fue la que causó su destitución como querubín protector y su expulsión del cielo. Tales acciones por parte de Dios están debidamente justificadas por la ley de su gobierno celestial. Además, la misma palabra de Dios nos dice que la ley que rige el gobierno divino no es temporal, sino eterna. La palabra de Dios no nos deja en oscuridad con relación a esta ley celestial. Podemos encontrar en ella claros textos que nos hablan de su función y existencia. Leamos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 111, 7 y 8, en cuanto a su eternidad y perfección.
Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y la carta a Romanos, capítulo 7, versículo 7, nos habla de su función. Leamos. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La muerte de Jesús demostró tanto la justicia como la eternidad de la ley divina, así como el gran amor por nosotros. Recordemos que la justicia es el principio que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. No olvidaré aquel 12 de junio del 2018. Durante las horas de la mañana todo había transcurrido con normalidad. Mi esposa y yo habíamos viajado a la ciudad para realizar algunas compras. Sin embargo, cuando íbamos a emprender el camino de regreso, pasamos por la última tienda en la cual debíamos comprar algunas cosas. Estacioné el auto a la orilla de la calle, sin percatarme de un señalamiento de tránsito. Parada de autobuses. Entramos a realizar las compras y cuando regresamos, ¡oh, qué sorpresa! Allí estaba el oficial de tránsito esperándome con mi primera infracción. Sorprendido, le pregunté sobre el motivo de tal injusticia, a lo que él solamente me indicó con su dedo a la ley que había quebrantado. ¿Qué hubiera pasado si aquel oficial me hubiera perdonado la falta al decirme, por esta se la paso? ¿Hubiera actuado de acuerdo a la justicia que se expresa en la ley? Obviamente no, pero por vivir en un mundo de pecado, ¿no logramos entender los principios de justicia, perdón o misericordia? A lo que es justo le llamamos injusto. A lo injusto le llamamos misericordia. ¿A qué me refiero con esto? Preste atención al siguiente ejemplo ficticio. Cuando un oficial te perdona la falta, como humanos pecadores decimos, este oficial es misericordioso. Pero cuando aplica la infracción, decimos, este oficial es injusto. Aunque parezca algo chusco, esta es una triste realidad que el pecado hizo posible en nosotros. Miren el lamento que hace la palabra de Dios al respecto. Leamos Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. La forma como nosotros entendemos el perdón, la justicia y la misericordia no es la forma como Dios la entiende. En el caso que estamos tratando, si el oficial realmente quiere perdonarme, él tendría que ir a pagar mi infracción, pues de esa forma estaría mostrándome misericordia y al mismo tiempo estaría respetando los principios de la ley que él representa. Si Dios hubiera actuado en contra de su ley, como nosotros estamos acostumbrados a actuar en este mundo, el problema del pecado nunca se hubiese resuelto. Una autora cristiana lo expresó de esta forma. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, es decir, abolida, Cristo no habría necesitado morir.
Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley era inmutable, es decir, no se podía cambiar. Fue levantado Jesús en la cruz. Por esa razón, el mismo Jesús en Mateo 5, 17 y 18 expresó categóricamente sobre la eternidad de la ley divina. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La ley de Dios expresada en aquel único mandamiento dado a Adán y Eva al principio, registrado en Génesis 2, 17 y 18, decía: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observemos con detenimiento en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, cómo Satanás siempre ha estado en contra de los mandamientos claramente expresados por la ley de Dios. Leamos: Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se dan cuenta del atrevimiento de Satanás al estar en contra de la ley justa de Dios? Observen que ese único mandamiento era tan claro para la mujer que ella misma lo expresó de forma determinante. Sin embargo, poniendo en dudas las palabras de la ley de Dios, pecó con toda desfachatez, así como su marido. Por ser justa la ley de Dios, el ser humano estaba condenado justificadamente a morir. No existía otra manera de salvarlo de la muerte, a menos que otro ocupara su lugar para saldar su impagable deuda. Pero aquí es donde debes escuchar con atención las palabras más esperanzadoras y llenas de amor que existen. Romanos 5:8 dice: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:26 nos expresa que tanto su amor como su justicia se cumplieron en la muerte de Jesús. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ya el Señor había predicho esta maravilla hacía siglos antes a través del Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La muerte de Jesús fue la expresión más clara de que la justicia de Dios hacia la ley
y su amor por los pecadores no están en ninguna manera separados. En nuestro estudio de hoy, hemos descubierto a través de la palabra de Dios que la muerte de Jesús era necesaria para confirmar lo que las profecías decían de él como el Salvador prometido en la misma entrada del pecado en el mundo, y que estos exactos cumplimientos invitan al mundo a confiar en todas las cosas escritas en la palabra de Dios, promesas que anuncian planes de bien y no de mal para aquellos que le acepten. De igual manera, su muerte en la cruz nos demostró el carácter justo de Dios, el cual se expresa en su ley eterna, la cual ha sido el centro de ataque de Satanás desde el principio. Pero en la muerte vicaria de Jesús, Dios pudo demostrar que Él es justo y Padre de amor. ¿Cuántas veces has dudado de la confiabilidad de la Biblia? ¿O cuánto tiempo te has negado a entregar tu vida a Jesús porque no puedes confiar en sus promesas? ¿Será que has creído por mucho tiempo que Dios es un ser injusto porque ves en el mundo tanta injusticia? Recuerda nuestro estudio de hoy. Dios, en su infinita sabiduría, te ha querido responder todas tus dudas a través de su palabra. Él te demuestra que así como cumplió todas las promesas en la persona de Jesús, cumplirá todas las promesas que te ha hecho a ti. Mira alguna de ellas. Jeremías 29:11 te da una promesa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él te ha demostrado que la injusticia y el sufrimiento no son parte de su gobierno, sino que son parte del gobierno de Satanás, que si las injusticias y por ende el sufrimiento se extienden a lo largo y ancho del mundo, es precisamente porque tú y yo no queremos acercarnos a Él. Mira lo que te dicen los siguientes textos. Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. E Isaías 1, 3 y 4 dice así: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Ahora te das cuenta por qué hay injusticia y sufrimiento? Él te quiere mostrar el camino correcto a través de su santa ley, pero tú cuestionas si se debe cumplir o no. Pero escucha las palabras del Salmo 119, 1 al 9. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los mandamientos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas
Cuando considere todos tus mandamientos, te alabaré con integridad de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Entonces, ¿qué debes hacer? Número 1. Tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios. Y claro, tomarla muy en serio. Estúdiala todos los días. Número 2. Necesitas entregar tu vida al Señor mediante el bautismo. Preguntarás, ¿por qué? Porque es la demostración pública de que aceptas caminar con Él y creer en sus promesas. ¿Y si solo creo en secreto? Creer en secreto es como querer demostrar tu amor a alguien en secreto. Eso sería negar a la persona que supuestamente amas. Solo estarías jugando con ella. Cuando alguien ama, quiere que todo el mundo se entere. Escucha lo que Jesús mismo dijo al respecto en Mateo 10, 34 y 35. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Número 3. También debes aprender a amar a Jesús, porque solo cuando amas a alguien, estás dispuesto a hacer tantas cosas. Lee conmigo en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Número 4. Lee los mandamientos de la ley de Dios registrados en Éxodo 20, del 1 al 17, para que los conozcas y comprendas realmente a qué se refiere Jesús cuando dice en Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y compáralo con lo que dice Primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Número 5. Pide ayuda al Espíritu Santo para que los haga parte de tu carácter en su totalidad. Porque recuerda lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y número 6. Pero si fallo al cumplirlo, recuerda lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nunca olvides que los mandamientos son una expresión de la justicia, pero también del amor de Dios. Y lo que nace del amor es más fácil de cumplir. Pero no confundas esto con pecar deliberadamente, es decir, con justificar tus faltas con un total Dios me perdona, porque esto ha sido el pensamiento que Satanás ha sembrado en los seres humanos. Por eso la Biblia advierte en Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los
experimentando la seguridad de tu salvación? Hoy es el día indicado para dar ese primer paso que cambiará tu vida. ¿Tú sabes qué es vivir sin Jesús? Sin ninguna esperanza, cayendo a cada rato, sufriendo en todo momento. Pero ánimo, hoy puedes darle la oportunidad a tu existencia. Acepta a Jesús. Entrégale tu vida mediante el bautismo. Espera que su gracia transformadora pueda cambiar tu vida entera. No puedes más seguir viviendo así. Si tú has comprendido toda esta maravilla del amor que Cristo ha demostrado delante de ti al morir por ti, ¿qué esperas para entregar tu fe a Él? ¿Qué esperas para entregar tu vida a Él? Él es el único que te puede salvar de la desesperación, de la muerte y del pecado. Él es el único que te puede ayudar a salir de tus problemas. Él es el único que te puede ofrecer planes de bien y no de mal. Hoy quiero hacerte esta invitación. ¿Quieres aceptarla? ¿Quieres vivir una vida centrada en Cristo Jesús, obedeciendo sus mandamientos, aceptando la ley eterna y justa de Él? No permitas que el enemigo ponga su carácter en ti, un carácter que está en contra de la ley de Dios, un carácter que vive pidiendo que Dios bendiga la desobediencia. Hoy quiero hacer esta oración contigo. Querido Padre eterno, que habitas en el cielo, santificado sea tu nombre. Hemos estudiado acerca del por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Señor, nosotros merecíamos morir, pero Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias, Señor, porque tú expresaste tu justicia y tu amor a través de la muerte de Jesucristo. Y por tal muerte, nosotros podemos hoy tener la vida y la vida eterna. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse en los corazones de todas aquellas personas que escuchan este mensaje. Que ellas puedan, Señor, tomar su decisión de aceptarte como su único y suficiente Salvador. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Señor y Salvador. Amén. Es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Nunca olvidaré el amor que me diste, mi ser espera por siempre.